Hace algunas semanas o quizá unos 2 meses, alguien me preguntó que por qué nosotros o que por qué yo pedía en el nombre del Señor Jesucristo. Y le expliqué. El mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar en el nombre del Padre. Pero también les dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, porque Él no había muerto, porque Él no había resucitado, porque Él no había ascendido al cielo para estar sentado en su trono de gloria. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pero también Él aseguró que todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiremos. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Señor de los señores. Porque Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero ascendió al cielo. Por eso es que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan tuvo aquella visión. Y dice que también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y de día y de noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era es eterno, y el que ha de venir. Señor, continuaron diciendo, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En aquella visión continúa diciendo, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué adoramos al Señor Jesús? Gracias, hermana Irmita, y a todo el grupo de alabanza. Gracias por guiarnos en este hermoso y precioso tiempo de adoración a nuestro Dios. No quiero pasar por alto y callar estas palabras, pero la palabra de Dios nos invita a que reconozcamos y que tengamos en alta estima a los que trabajan por causa de su obra. Gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. No es desapercibido, estuve fuera y no es competencia, pero es reconocimiento. Y en una reunión que hubo de celebración
de este tiempo de la independencia de México y la libertad, entonces convocaron a un grupo de bandas de las iglesias a participar y reconocieron a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos que domingo tras domingo están sirviendo a usted y ministrando a mi corazón para adorar a nuestro Dios. Y lo reconocieron a ellos como el grupo musical mejor organizado en la adoración a nuestro Dios. Y por eso damos honra a nuestro Dios. Al César le damos lo que es del César y a Dios le damos lo que es de Dios. Y gloria a Dios por su trabajo, su ministerio, su dedicación. Sabemos que son largas horas de trabajo. Aquí son unos minutos, pero atrás de eso hay un esfuerzo muy grande. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero invitar a nuestra iglesia a que nos pongamos de acuerdo para celebrar a nuestros hermanos y darles las gracias. ¿No lo cree? Pues aunque sea con coca y con pozole, ¿no? ¿Perdón? Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en la carta a los Gálatas. Y vamos a continuar con nuestro estudio respecto al fruto del Espíritu. Vamos a leer aquí, hermanos, en nuestro texto bíblico, las siguientes palabras que se encuentran en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero subrayar esto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Tú prometiste estar con los tuyos todos los días hasta el fin del mundo. Tus discípulos se habían quedado tristes por saber que tú ya no estarías más aquí, pero tú prometiste, Señor, enviar al otro Consolador. Gracias porque no nos has dejado solos. Guíanos ahora en esta hora, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, trabaja en nuestro corazón y ayúdanos a atesorar tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo, te lo suplicamos y en él las gracias te damos. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces, mis amados hermanos, con el siguiente tema de nuestra serie del fruto del Espíritu, que es el gozo, y esta es la primera parte. En la del amor hicimos 3 reflexiones, no quiere decir que hayamos cubierto todo, pero tratamos más o menos de dar una explicación a los asuntos, ¿no? Desde la perspectiva bíblica. Vamos a dar inicio entonces con el segundo, que es el gozo, y esta es la primera parte. Mire, una de las características de la vida cristiana es que está llena de gozo. Llena de gozo. O sea, el gozo que viene de parte de Dios. No el gozo que es fabricado. No el gozo que parece ser el gozo que verdaderamente solamente Dios puede dar. Esta característica es más sobresaliente el asunto del gozo
por la razón de que se da en medio de pruebas y tribulaciones. O sea, no es la ausencia de problemas. Hay gozo aún en medio de las situaciones de adversidad. El Señor Jesucristo muy claramente le advirtió a sus discípulos, a sus seguidores: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Añade diciendo: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. El gozo cristiano, entonces, mis amados hermanos, se nos presenta en la palabra de Dios como algo que está solamente reservado para la eternidad. O sea, sí, es verdad que en la palabra de Dios, por toda la eternidad, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y estaremos gozosamente adorando a nuestro Dios. Pero no está reservado solamente para la eternidad. Dios desea que nosotros vivamos esa vida llena de gozo, porque el fruto del Espíritu es gozo. Es decir, que en medio de las adversidades, usted y yo podemos vivir la vida cristiana, y la vida cristiana se vive gozosamente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la clave, mis amados hermanos. Entonces, es por esa razón que encontramos expresiones en tiempo imperativo en la palabra de Dios que se nos exhorta a estar gozosos a pesar de las dificultades que pueda haber en la vida. Y no importa cómo se llamen, y no importa de qué tipo sean. O sea, aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos exhortaciones imperativas a gozar a pesar de las dificultades de la vida. Y usted se preguntará: ¿y cómo puede ser eso posible? Mire, el Señor Jesucristo dijo que había que estar gozosos, bienaventurados. Esa palabra, mis amados hermanos, de bienaventurados, que es traducida al español por Cipriano de Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, en la traducción que hicieron, que por cierto en este mes se celebra el mes de la Biblia, por razón de que fue la primera Biblia en español que se tradujo por estos dos monjes, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Por eso se llama Reina Valera. Entonces, la traducción. Y en la portada, esa primera impresión que se hizo en español, tiene un oso que está alimentándose de un panal, una miel que está escurriendo, y está basado en el Salmo que dice que así es la palabra de Dios, dulce como la miel y la que destila del panal. Y a esa Biblia se le conoce como la Biblia del oso. Fue la primera en español. La Casa Bautista de Publicaciones me invitó, sabiendo que estaba allá en Estados Unidos, a que fuera con ellos a predicar en esa reunión, porque estaban celebrando el mes de la Biblia. Y amados hermanos, fue una gran bendición. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos alimenta, que nos nutre y que es dulce. Y que en su palabra dice que a pesar de que tengamos problemas, el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos: bienaventurados, o sea, felices, dichosos. Esa es la palabra en el español cuando fue traducida por estos monjes. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz en gran manera, en extremo dichosos. Es mucho más que simplemente feliz. Sí, estás feliz, sí, estoy feliz, ¿no? Pues tengo mucho gozo, Señor. El gozo del Señor nadie me lo puede quitar. Y a veces estamos cantando: el gozo del Señor nadie me lo puede quitar, ¿no? ¿Sí? Y pareciera ser que ese gozo es un fingimiento, porque no es realmente esa expresión gozosa. Pero este gozo, eso es dichoso, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Se da cuenta? Es que se puede ser gozoso en medio de la persecución. Es que se puede ser gozoso en medio de la aflicción. La palabra de Dios está llena de esos imperativos. El apóstol San Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia de Corintios, en la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor siempre.
O sea, no solo cuando las cosas van bien, no solamente cuando tenemos buena salud, no solamente cuando tenemos trabajo, es cuando también nuestra salud está quebrantada. ¿Podemos estar gozosos? Sí. ¿Sabe por qué? Porque esa es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Amado hermano, ¿quiere usted ver cosas sobrenaturales que solamente Dios puede hacer? Permita que Él controle a través de su Espíritu Santo su vida, porque el fruto del Espíritu es gozo. Aún en medio de la aflicción, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol San Pablo continúa escribiendo a los hermanos en la carta a los Corintios y les dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Son imperativos. Ahora bien, esta es nomás la introducción, para que nos hagamos las preguntas, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo presenta la Biblia el gozo cristiano? ¿Qué es el gozo cristiano? ¿Cómo nos lo presenta Dios en su palabra? Son preguntas que necesitamos responder. ¿Cómo es posible que en medio de la persecución, en medio del daño o en medio de la aflicción, de la tribulación y el dolor, el discípulo de Cristo Jesús pueda experimentar el gozo? ¿Qué nos enseña la santa y bendita palabra de nuestro Dios? En primer lugar, quiero que no olvide nunca, nos enseña que el gozo es inseparable del Espíritu Santo. Es inseparable. Es el fruto. El gozo cristiano se presenta en el Nuevo Testamento como algo inseparable del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios, escuche lo que Dios en su palabra dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ya sea que se demande como un ritual religioso o que se quiera mostrar espiritualidad como algunos legalistas lo enseñan, o como algunos predicadores del evangelio de la prosperidad lo reclaman. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia. El reino de Dios es justicia. Justicia hacia el huérfano, justicia al desamparado, justicia al explotado, justicia al maltratado, justicia a todo aquel que está marginado. Y tenemos, amados hermanos, 67 grupos étnicos que están marginados, con 364 variantes de las lenguas. Y es responsabilidad de la iglesia del Señor Jesucristo extender el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se da entonces usted cuenta que el gozo que proviene de Dios es inseparable del Espíritu Santo. El reino de Dios es eso, gozo en el Espíritu Santo. Le dijo el apóstol San Pablo a los hermanos en Tesalónica, les está alabando por todo lo que los hermanos habían vivido. Y dice la Escritura que aquella iglesia llegó a ser una iglesia misionera, extremadamente misionera. Una iglesia de oración y una iglesia que estaba involucrada en el trabajo misionero que le hablaba a cualquier persona del Señor Jesucristo. Y Pablo dice de los hermanos en su carta, en el capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, también os hicisteis imitadores de nosotros. Dice Pablo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica se volvieron en imitadores de Pablo y el equipo misionero, compartiendo el evangelio. Se hicieron imitadores de nosotros, pero fíjese lo que dice,
y del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la vida guiada y controlada por el Espíritu Santo no podrá hacer otra cosa que lo que Cristo Jesús hizo. Y esta es una iglesia que manifestaba el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios, siendo imitadores de los apóstoles y siendo imitadores del Señor. Y dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Los hermanos no estaban en una fiesta cuando se les predicó, no la estaban pasando bien, no tenían un buen trabajo, no tenían excelente salud. Dice que recibieron la palabra en medio, no de un problemita, en medio de gran tribulación. Pero quiero que por favor observe que eso fue lo que sucedió en su vida. Pero ¿cómo fue que lo recibieron? Dice, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo es inseparable del Espíritu Santo. No solamente, mis amados hermanos, lo encontramos en estos pasajes, pero dice en el libro de los Hechos y reafirma y confirma una vez más esa verdad. Cuando el apóstol San Pablo estaba predicando a los hermanos allá en Antioquía de Pisidia, porque andaba en un viaje misionero y cuando llega allí empieza a predicarles, dice la Escritura que recibió el rechazo de los judíos. La estrategia del apóstol San Pablo, y todo misionero debe tener una estrategia. Y la estrategia que el apóstol San Pablo utilizaba para penetrar a esos lugares era, primero, llegaba a la ciudad y lo primero que hacía era visitar a la sinagoga, para empezar a predicarle a los judíos que conocían del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Cristo Jesús era el cumplimiento de esa promesa. Y ahí empezaba su trabajo, ahí empezaba su labor. Pero el apóstol San Pablo enfrentó en esa ocasión una oposición tremenda. Así es de que él dijo, pues, está bien, ustedes no quieren recibir el evangelio, me iré a los gentiles. Así es de que el apóstol San Pablo continúa en medio de la oposición predicando el mensaje del evangelio. Y cuando el apóstol San Pablo, en este capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice el apóstol San Pablo que cuando él se retira de allí por el rechazo de los judíos, algunos de los gentiles llegaron a Pablo y le dijeron, no te vayas, queremos que nos prediques, queremos que nos sigas hablando de esas cosas. Y dice así textualmente, y los discípulos, o sea, los que creyeron, porque algunos creyeron, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo quiero decirle muy claramente, estar lleno de gozo y del Espíritu Santo no es tirarse aquí y ponerse a reír. ¿Sí? Estar lleno de gozo y del Espíritu Santo es salir de aquí y llevar la justicia de Dios allá al necesitado. Hablarle de la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. Porque de lo otro jamás la Biblia lo menciona. De lo otro jamás la Biblia habla de eso. Pero sí habla que los hermanos eran imitadores de los apóstoles y del Señor Jesucristo porque tenían gozo. Iban y predicaban a todas partes el evangelio. A pesar de los problemas y las dificultades, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muchas veces se piensa también, mis amados hermanos, que la persona espiritual, nosotros los pastores, los más espirituales, debemos de andar siempre muy serios, bien portaditos, que nadie nos pueda a nosotros, y claro que debemos de portarnos bien, pero estoy haciendo referencia a que, ¿acaso no podrá hacer una broma? Ya me hubiera muerto yo de eso, si no pudiera, ¿sí? A veces hasta tengo que hacer la aclaración, hermano, estoy bromeando, ¿sí? A veces se llega a pensar, mis amados hermanos, que un buen cristiano es una persona que debe andar siempre así con su rostro. Y bueno, dicen algunos que es bueno eso porque no se le hacen a uno arrugas, ¿no? Siga el consejo y la recomendación. Otros dicen que hay que reírse mucho porque el reírse mucho ayuda para no envejecer. Yo no sé cuál sea. Usted sabe, así son todos los médicos. A veces le dicen que una cosa es buena y después le dicen que es mala, ¿no?
Usted viva la vida y permita que Dios gobierne y controle su vida. Y sea usted, exprese el gozo de Dios, aunque tenga problemas y dificultades. Usted puede vivir gozosamente, porque no estamos solos. En eso radica, mis amados hermanos, la diferencia. Pero hay personas que llegan a pensar que eso es sinónimo de espiritualidad, con la cabeza agachada, sin sonreír, no ser efusivo en su saludo. Sin embargo, mis amados hermanos, si tiene el Espíritu Santo, usted será una persona llena de gozo, porque el gozo es inseparable al Espíritu Santo. Permita que Él gobierne su vida, permita que Él gobierne su conducta, permita que Él moldee y gobierne su carácter. Permita que eso suceda en su vida y sea de impacto en su círculo familiar, en su círculo laboral, en su comunidad, porque la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que el gozo es inseparable del Espíritu Santo. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permitamos que Él gobierne nuestra vida. En segundo lugar, podemos nosotros aprender que el gozo del Espíritu Santo no solamente está relacionado con el Espíritu, el gozo, no solamente está relacionado con el Espíritu Santo, pero el gozo que viene de Dios está relacionado con el Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es gozo. Está relacionado con el Espíritu Santo, pero está relacionado con el Señor Jesucristo. Mire, el gozo cristiano no solamente se presenta como algo inseparable del Espíritu Santo, sino también íntimamente ligado al Señor Jesús. El gozo del creyente no es otra cosa más que el gozo del Señor Jesús. Es el gozo del Señor Jesús, el cual nos ha sido comunicado. Aquí le va. Apunte los textos bíblicos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo, es el gozo del Señor Jesucristo. Hablar entonces del gozo como fruto del Espíritu está íntimamente ligado con el Señor Jesucristo, porque ese gozo es el gozo del Señor Jesucristo, es el gozo de Dios, es inseparable del Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios es muy clara, mis amados hermanos, cuando dice, por ejemplo, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 17, versículo número 13, para que tengan su gozo cumplido en sí mismo, o sea, en el Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo le escribe a los hermanos filipenses: gozaos en el Señor. ¿Quién es el Señor? Los primeros discípulos no tenían duda en decir y enfrentar al imperio romano y aún decirle al emperador: no hay otro Señor, César no es Señor, Jesucristo es el Señor. Aunque fuesen llevados al circo romano, comidos por los leones, torturados, blasfemados, metidos a la prisión, encadenados en un cepo, los discípulos del Señor Jesucristo se mantenían con el gozo en el Señor. Recordará usted al apóstol San Pablo que andaba predicando el Evangelio. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos que el apóstol San Pablo estaba en la prisión por causa del Evangelio. Y dice que a medianoche entonaban cantos a Dios,
Yo no sé si tenían una banda. Y alguien que al frente les dijera, hermanos, canten. O hermanos, acompáñenme en el canto. Estaban en la prisión. Y dice la Escritura que el gozo del Señor estaba presente en sus corazones, porque a pesar de las dificultades, su Espíritu Santo no los abandonaba y ellos lo entendían. Y el Señor Jesucristo, morando en ellos, les llevaba a expresar el gozo del Señor. Y dice la Biblia que a medianoche, yo no sé qué haga usted a medianoche. Cuando no tomo café, yo me duermo. Y mire, Dios me ha bendecido a mí que cuando yo tengo sueño, voy corriendo, me echo un clavado a la cama y antes de caer, yo ya voy roncando. Yo no sé qué haga usted a medianoche, pero dice que ellos cantaban. Dice que cantaban. Los hermanos estaban gozosos, estaban cantando y estaban cantando alabanzas a Dios. Alabanzas que estaban tocando la vida de los que le escuchaban. Porque cuando un ángel del Señor vino y abrió la puerta y se cimbró aquel lugar y los presos escaparon, dice la Escritura que el carcelero con gran temor quiso quitarse la vida, porque la ley romana hacía responsable al carcelero por la custodia de los prisioneros. Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos, aquí estamos. Y dice que en aquel momento, mire, el testimonio poderoso del Evangelio, eso es ser un siervo lleno del Espíritu Santo, que a pesar de las adversidades, las dificultades, no dijeron, bueno, yo me voy a buscar otra chambita, no vale la pena ser pastor, no vale la pena seguir siendo misionero. Dice la Escritura que en ese momento, aquel hombre, el carcelero, cayó postrado ante el apóstol. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hágase la pregunta. ¿Qué estaban cantando? ¿Por qué preguntó eso? Porque cuando cantamos debemos de enviar teología sana al que está escuchando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque creer en el Señor Jesucristo lleva un compromiso de afectar con nuestro testimonio a los que están en nuestro alrededor. El gozo cristiano, mis amados hermanos, está entonces íntimamente ligado al Señor Jesucristo. Y por eso decía, gozaos en el Señor. El énfasis dado entonces en los pasajes anteriores al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, con relación al gozo, nos indica, mis amados hermanos, muy claramente que esto es diferente a la alegría, la cual es producto de los placeres pecaminosos en el mundo. Hay algunas personas que piensan que porque nosotros no, ayer me ofrecieron, en una reunión me ofrecieron dijeron que si no quería un tumbalá, estaba conmigo el hermano Joaquín, me ofrecieron un tumbalá, dice, tómelo, es un tumbalá. Dije, no, pues yo ando buscando un levantalá. Así se llamaba, ¿no? Yo dije, no, yo ando buscando un levantalá, no un tumbalá, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que el gozo
se va a obtener a través de esa manera, de esa forma. Pero el verdadero gozo, el gozo que es permanente, el gozo que no trae remordimiento, el gozo que no trae destrucción, el gozo que edifica, ese es el gozo que proviene del Espíritu Santo de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo. Así es de que, mis amados hermanos, entonces, el gozo que no proviene de los placeres del mundo. Hay gente que piensa que nosotros los cristianos, ¿por qué no vamos me preguntó mi esposa qué era ahí cuando, antes de dar la vuelta aquí en dice el antro after. En mi tiempo se llamaban cabarets. Después les pusieron discos, la disco. Ahora se llaman antro, ¿verdad? Ahora se llaman antro. Cuando pasamos ahí por el antro after, así se llama, ¿verdad? A ver, díganme ustedes que conocen bien aquí el área, no el lugar, el área, ¿no? Sí. Me preguntó qué era, entonces ya le expliqué. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se sienten tristes, se sienten deprimidas, se sienten con un dolor, con un pesar, están lidiando con algún problema y entonces tratan de ir por la puerta falsa, a divertirse un rato, a buscar el gozo. Pero el gozo, mis amados hermanos, el verdadero gozo, el gozo que edifica, es el gozo que viene como producto del Espíritu Santo. Es un gozo distinto, es un gozo, mis amados hermanos, que no entra a través de esto. Este es agua, No entra a través de esto. Es un gozo que no viene de aquí a acá. Es un gozo que desciende del cielo. Es un gozo que viene directamente de Dios. Es un gozo celestial. Es un gozo que desciende del cielo y que no asciende del mundo. Es un gozo que solo puede experimentar los redimidos en la sangre del Cordero. Es un gozo, mis amados hermanos, que solamente pueden vivir los hijos de Dios. Es un gozo que pueden vivir solamente los que han recibido una nueva naturaleza. Porque nuestra nueva naturaleza ha sido cambiada y ya no están aquellos deseos. Por eso la palabra de Dios nos invita a que no vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Por ser el Señor, entonces, porque ese gozo viene del Señor, está íntimamente ligado al Espíritu Santo, pero al Señor Jesucristo. Por ser del Señor, esa es la razón por la cual nadie nos lo puede arrebatar. No hay nada que nos lo pueda quitar. Mire, yo escuché hace mucho tiempo, ya no se canta. Lástima porque ahora en la actualidad se cantan muchos cantos que hay, Dios mío, con cada teología, ¿no? Pero suena bien y lo cantamos. Pero bueno, y no es que yo diga que debemos de cantar puros himnos, no. Este también era un canto popular. Y hay algunos cantos populares que están escritos así bien populares, pero con una ausencia de la verdad bíblica. Pero este era un canto popular, pero estaba saturado de una excelente teología. Yo no sé, probablemente algunos lo hayan escuchado, otros todavía ni siquiera nacían, pero ese canto, hermano Ralino, usted a lo mejor sí lo conoció. Ya no voy a seguir diciendo más nombres, ¿no? Pero si lo conoció, repítalo conmigo. Decía, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Usted era de Conajeva, usted sí se lo sabe. Y Conajeva ya cumplió 50 años y él fue el fundador. Y luego continuaba diciendo, solo Cristo me lo pudo dar. Acompáñenme, hermanos, soy bien mal. Yo le dije a la hermana Irmita el día de ayer, ¿no? Si ustedes no vienen, los amenazo, yo canto, ¿no? Porque el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Esa es la verdad, mis amados hermanos, que se encuentra en la palabra de nuestro Dios. Está cargado.
cargado de verdades bíblicas, de una importante teología, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mire, dice el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo número 22, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Lo puede usted creer? Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará este gozo. Vayamos ahora, mis amados hermanos, a la tercera sección de nuestra reflexión. Si el gozo cristiano está íntimamente ligado al Espíritu Santo, como lo hemos aprendido en su palabra, y está íntimamente identificado, ligado, relacionado con el Señor Jesucristo, como lo afirma la Biblia, entonces es por eso que el gozo cristiano permanece a pesar de las tribulaciones. A pesar de las tribulaciones. Una de las características especiales del gozo cristiano es que prevalece a pesar de las tribulaciones. Los creyentes de Tesalónica, los hermanos de aquella iglesia, son un claro y vivo testimonio del ejemplo de esa hermosa verdad. Este estado llegó a ser una realidad en la vida de los hermanos de Tesalónica, porque el apóstol San Pablo decía, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Santiago, hermano del Señor Jesucristo, hace una exhortación y dice, hermanos míos, no se pongan contentos solamente. Tened por sumo gozo, lo máximo, para estallar, para explotar de alegría y de felicidad. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es la prueba que usted está pasando? ¿Cómo será posible, muy amable hermano, cómo será posible que un creyente pueda estar no solamente gozoso, pero con sumo gozo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios es soberano. Escúchelo. Dios es todopoderoso. Y Dios es el que rige y controla absolutamente todo el universo. Y Él tiene control absoluto de todas las cosas, porque Él es el Señor. Así es de que recuerde, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas una prueba, póngale el nombre que usted quiera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Benignidad, mansedumbre, templanza.
es producto solamente de Dios. El gozo cristiano estará siempre presente en la vida que está controlada por el Espíritu Santo. Porque aunque las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito sagrado, la de moldear nuestro carácter, dice su palabra que produce paciencia. Y esta es otra de las expresiones de una vida llena del Espíritu Santo. Aquí no se trata de cantar, aquí no se trata de bailar, aquí no se trata de hablar, no se trata de reír frenéticamente en un culto sin parar. Aquí se trata de mostrar la madurez, la templanza, el valor real de la vida cristiana, guiada y controlada por el Espíritu Santo, sabiendo que aún la prueba que atravesamos tiene un propósito en nuestra vida: producir paciencia. Pero no se meta en problemas por vivir en la carne, porque de eso Dios no tiene responsabilidad alguna. Vivamos en el Espíritu. Y aun cuando usted esté viviendo y conduciéndose dentro de los patrones y los lineamientos de Dios, no escuche la voz de Satanás que va a venir a decirle: ahí está, y te portas bien, y mira lo que te está pasando, ahí está, mira, ahora que ya te juntas con los hermanos, y antes que te iba tan bien, y ahora hasta en tu negocio te está yendo mal, ahí está. Y entonces tendemos a escuchar esa voz en lugar de escuchar la voz de Dios. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Pablo presentaba muy claramente sus credenciales al ministerio. Qué expresión tan clara y en contraposición, amados hermanos, a la falsedad de los actuales profetas y apóstoles que se autoproclaman a ellos mismos, con un mensaje de éxito, con un mensaje de triunfo, con un mensaje de campeones, de abundancia, de bienestar y prosperidad, que incitan a la gente a creer que todo lo que deben hacer es reclamar, es declarar, y todo será hecho. Porque ahora no somos nosotros los que le servimos al Señor, sino que queremos que el Señor nos sirva. Yo ordeno, yo reclamo. Amados hermanos, nosotros somos sus siervos para postrarnos a sus pies en humildad y decir: Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque regresamos del mundo donde anduvimos comiendo algarrobas con los cerdos, pero debemos de llegar ante su bendita presencia humillados y quebrantados, porque Él es santo, santo, santo. Debemos de llegar en humildad y decirle: Señor, nada puedo yo reclamar, hazme por lo menos como uno de estos tus siervos. Soy hijo, soy heredero, pero ten compasión y ten misericordia de mí. Hazme por lo menos como uno de estos tus jornaleros. Amado hermano, amigo nuestro, en esta mañana, yo le quiero decir en el nombre de nuestro Dios, que no importa qué tan alto usted como yo hayamos caído, siempre hay lugar para el corazón contrito y humillado, el cual Dios jamás lo desechará. Él es el juez justo que juzgará un día toda la tierra. Él es el justo que se compadece de nuestras debilidades. Él es el que se acuerda que nosotros no somos otra cosa, sino simplemente polvo. El apóstol San Pablo
presentaba sus credenciales como ministro de culto, como ministro del Señor Jesucristo. Y él decía que había sufrido vituperios, la gente hablaba mal de él, desacreditado. Pero el apóstol San Pablo decía, antes bien nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes. Y los profetas de este día dirían, pues qué ministerio el de Pablo. Dios nos hizo para disfrutar todas sus bendiciones. Pablo decía, estas son mis credenciales. En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en alabar de verdad, en poder de Dios por medio de armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos. Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Pablo podía decir a los cristianos de Corintio, porque su vida era un patente testimonio de que el gozo cristiano prevalece a pesar de las tribulaciones. Y Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, no solamente padecía con los de allá de fuera, padecía también por los hermanos, pero me gozo en lo que padezco por vosotros. Uno de los pasajes más sobresalientes en el Nuevo Testamento respecto al gozo cristiano a pesar de las tribulaciones es aquel que se narra en la ocasión cuando Pablo y Bernabé fueron perseguidos en Antioquía de Pisidia. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otro pasaje también es cuando el apóstol San Pablo, después de haber sido azotado, dice la Escritura, él da testimonio que 3 veces fue azotado por los de su nación, 39 azotes menos 1. La ley romana no permitía que le dieran 40. 39 menos 1. 3 veces. Pero dice que salieron, fíjese nada más, después de haber recibido eso, salieron de la presencia del concilio, que los acusó y lo azotaron. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Estos y muchos otros pasajes que están en la palabra santa de nuestro Dios dan testimonio patente de que el verdadero gozo cristiano es fruto del Espíritu Santo y que prevalece a pesar de las tribulaciones. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la aflicción por la cual usted está pasando en esta mañana? ¿Siente acaso que ya no puede más? Permita que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Entréguele esa carga, deposítela en sus manos y permita que Él la lleve. Tráigala a los pies del Señor Jesucristo, que allí en la cruz del Calvario Él la cargará. Él sigue diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré
descansar. En esta mañana, simplemente venga a Cristo, deposite su carga, cualesquiera que ésta sea. Su brazo firme continúa poderosamente sosteniendo a todos aquellos que confían en Él. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es el Todopoderoso, el que tiene el poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y su brazo continúa siendo firme para sostenerle. Viva el gozo del Señor Jesús. En Él hay siempre esperanza. Conclusión. Hay una información muy interesante respecto a cartas escritas por los cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva como la conocemos. Que los hermanos encontrándose en medio del dolor, pero que sin embargo evidenciaron tener el gozo del Señor. Y una de esas cartas dice así, y se lo voy a leer. Escribe este hermano: en un rincón oscuro he encontrado alegría. En un lugar de amargura y muerte he encontrado descanso. Mientras otros lloran, he encontrado risa. Mientras otros temen, he encontrado fortaleza. ¿Quién creería que en un estado de miseria he tenido gran placer? Que en un rincón solitario y oscuro he tenido una gloriosa compañía, entre las duras ataduras, perfecta paz. Todas estas cosas Jesús me ha dado. Él está conmigo, me consuela y llena de gozo. Me quita la amargura y llena con fortaleza y consolación. ¿Es este el gozo que usted tiene en su vida? En el nombre del Señor Jesús, amado hermano, permita que su Espíritu Santo gobierne y controle su vida. No permita que nadie más lo haga. No permita que sean sus sentimientos. No deje que sus emociones las dirijan su vida. Deje que el Espíritu Santo viva plenamente en usted. Permita que tome el control de su mente y su corazón. En esta mañana, el Señor Jesucristo le invita a confiar nuevamente en Él. Su Espíritu Santo está a su lado. ¿Lo cree usted? Él es fiel. ¿Lo cree usted? Lo ha prometido y lo cumplirá. ¿No lo cree? Él es fiel. En esta mañana, vuelva a confiar en el Señor Jesús. Él es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte, porque Él y solamente Él resucitó. Y un día volverá como lo prometió. Él vendrá a llevarnos para estar con Él por toda la eternidad. Amado hermano, le tengo interesantes noticias. Allá no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Viva la vida de fe, viva la vida en el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es gozo. Que Dios le bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú no cambias y nos escuchas. A ti venimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces no habíamos pedido nada en el nombre de Jesús, pero después de que Él cumplió con su ministerio, fue exaltado, glorificado y sentado a la diestra tuya, intercede por nosotros.
Por eso te rogamos, en ese nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, que Señor, tomes nuestras vidas en tus manos. Mira, Padre, cuán frágiles somos. Compadécete de nosotros, Señor. Hay cargas que a veces nos parece imposible poder llevar. Pero gracias, porque a pesar de ello, tu Espíritu Santo nos dará la fortaleza para vivir ese gozo que el mundo no nos puede dar y que no nos lo puede quitar. No hay nadie que nos lo pueda quitar. Señor, te damos muchas gracias, porque a pesar de ello, podemos vivir la vida cristiana triunfante y victoriosa. Aunque por un poco de tiempo tengamos que padecer, si la voluntad tuya así lo quiere, porque más vale padecer haciendo la voluntad de Dios. Señor nuestro, en tus manos nos depositamos. Aquí está tu iglesia. Aquí está campamento de Dios. Hay hermanos y hermanas que en esta mañana han venido porque necesitan escuchar una palabra tuya, porque necesitan experimentar el toque suave y tierno y amoroso de tu Espíritu Santo. Tómales en tus brazos. Solo tú sabes las cargas que ellos están llevando. Yo te ruego, Señor del cielo, que hagas esa obra sobrenatural, trayendo gozo a su corazón. Señor, conoces tú los retos, conoces tú los desafíos que cada uno de nosotros enfrentamos. Ante tu cruz nos presentamos, porque todos nosotros somos pecadores y necesitamos de ti. Bendice a tu pueblo. Bendice a nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos poderosos en tus manos para extender tu reino que no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. En esta mañana te alabamos. Recibe nuestra adoración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.